Vamos a hablar ahora de Big Data, Smart Cities y Open Source. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Como parte de los organizadores, la verdad es que esto del Open Source nos estaba generando una incertidumbre. Vamos a organizar un evento y vamos a hablar de tecnologías Open Source. ¿Cómo va a ser la demanda? Pues al principio, esta sala no pensábamos que la íbamos a llenar. Fijaros lo que ha cambiado el tema del Open Source para quien lo está siguiendo. Ahora ahí estamos en torno a las 100 personas de aforo y la verdad es que nos ha sorprendido bastante. Agradecer a todos los ponentes que ha habido durante estas charlas pasadas y a los que van a venir ahora de Open Data. Hemos querido hacer en este evento reunir las patas fundamentales de lo que son la analítica de datos y creemos que es interesante. La idea es que sigamos avanzando con este proyecto, haciendo ya o charlas por separado, talleres ya un poco más técnicos para aquellos que sois desarrolladores, y etcétera. Bueno, yo soy Ignacio Bustillo, soy miembro de Strategia, una empresa en la cual nos dedicamos a la analítica de datos con exclusivamente herramientas open source. Y es aquí donde mucha gente dice, joder, ¿y cómo lo conseguís si no pagan por vuestro software? Bueno, realmente ahí nuestro modelo de negocio es la consultoría, como muchas otras empresas que se están empezando a dedicar a todo esto. Y aparte de hacer analítica de datos, nosotros hacemos I+D, y es aquí donde entramos en el Smart City, donde vamos a hablar un poco de lo que es una Smart City y las implicaciones nuevas que está teniendo en esto del Big Data, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar un poco de las Smart Cities. ¿Qué es una Smart City? ¿Cómo vamos a conseguir hacer que nuestra ciudad sea una Smart City? ¿Qué ventajas vamos a tener como ciudadanos? También vamos a hablar de cuál es el petróleo, que me imagino que ya lo sabéis. Vamos a hablar de los procesos Big Data y las tecnologías Open Source en los tres principales ejes que tenemos. Bueno, ¿qué es una Smart City? Pues como muchos sabréis, es una zona urbana donde se están intercambiando ciertos datos. Pueden ser de sector público o pueden ser de sector privado. Aquí mucha gente piensa que solo las Smart Cities son generadas por el sector público y eso no está bien. Es decir, hay empresas privadas que se dedican a esto de las Smart Cities y la verdad es que les están yendo muy bien. Entonces, la idea es que se esté cooperando entre estos dos sectores, entre el público y el privado, para intercambiar los datos que se están generando y a partir de ahí generar un conocimiento. ¿Cómo podemos crear una Smart City? Bueno, pues vamos a inundar nuestra ciudad de sensores, pero no solamente eso, sino hacer que estos sensores interactúen con dispositivos. Después hablaremos de esto. Pero la idea fundamental son los sensores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la ciudad sea Smart City? Vamos a capturar estos datos. Después de capturar, vamos a transmitirlos y vamos a almacenar y vamos a procesarlos. A partir de entonces ya vamos a poder generar una serie de aplicaciones y una serie de procesos para poder extraer ese conocimiento que tenemos en esos datos. Ya se ha hablado de las tecnologías de Business Intelligence y de minería de datos, pues aquí estarían esas aplicaciones, en esas patas. Los principales ejes de una Smart City van a ser tres. Primero, el Internet de las cosas, que no sé si sabréis qué es, pero realmente es un despliegue de sensores de hardware y software que van a estar generando datos, interactuando con el ciudadano, por ejemplo. Después va a estar el Big Data, que aquí es donde vamos a almacenar y vamos a procesar todos esos datos. Imaginaos que un sensor cada microsegundo está generando un dato. Por lo tanto, si desplegamos millones de sensores durante toda la ciudad, o sea, por toda la ciudad, pues al final vamos a generar muchos datos. Y como ha dicho Iván, realmente esto lo que intentamos es procesar, resumir esos datos. Y después vamos a hablar de las plataformas y aplicaciones. Aquí es donde ya vamos a explorar esos datos y vamos a extraer el conocimiento. ¿Qué beneficios supone ser Smart City? Bueno, pues hay muchos, realmente hay muchos. Todo esto está muy verde, hay que decirlo, hay muchos beneficios que los gobiernos autonómicos y los propios ayuntamientos dicen tener para colgarse la medallita, pero realmente por ahora está todo muy en fase de pruebas. Uno de los ejemplos más avanzados es el de Smart Santander, lo haremos después. Y bueno, los beneficios son tanto para ciudadanos como infraestructura de la propia ciudad. También vamos a intentar la gobernabilidad de los ayuntamientos. Consumo energético. Nosotros vamos a poder optimizar ese consumo. Por ejemplo, podemos saber qué zonas
tienen más luminosidad, por lo tanto podemos autoprogramar nuestro encendido de farolas. Me imagino que habréis visto muchas veces que al cambiar la hora de horario invierno a horario verano, muchas veces se quedan esas farolas encendidas y están gastando dinero. ¿Por qué no hacer que esas farolas se enciendan conforme la luminosidad que tenga esa zona? Comunicación. Nosotros también, como ciudadanos, queremos comunicarnos con la ciudad, por lo tanto vamos a generar una serie de datos y nos tenemos que comunicar con esa ciudad para que mejore, para que nos escuche y que puedan hacer una serie de beneficios para nosotros como ciudadanos. Medio ambiente. Vamos a reducir el consumo de agua, por ejemplo. En este caso, podemos controlar las fugas que hay de agua en los parques. El otro día caminando, no sé si os ha pasado alguna vez, que veis que las tuberías estas de riego pues están rotas y todo el agua está pasando a la calle, a la propia acera. Por lo tanto, lo que es el propio jardín está seco. Entonces, ¿cómo podemos hacer con todo esto en la Smart City? Pues que nos avise un sensor que hay allí que en teoría debería haber una humedad y no la hay. Por lo tanto, vamos a optimizar estos riegos, ¿vale? La gobernanza. Pues como ciudadanos necesitamos mejorar nuestra ciudad. Por lo tanto, podemos influir en las decisiones del personal que está en el ayuntamiento. Vamos también a influir en cómo vamos a planificar nuestra ciudad. Además de eso, vamos a construir edificios más inteligentes, que ya están empezando a hacerse. Transporte. Vamos a optimizar las rutas de los propios autobuses, etcétera. No sé si habéis visto, me imagino que sí. Hay paradas ya que te están diciendo cuánto tiempo falta para que llegue tu bus. Bueno, pues eso ya son aplicaciones de Smart Cities. Entonces, ¿cómo debe ser una Smart City? Pues sensible. Nosotros tenemos que estar midiéndola para generar esos datos y aplicar el conocimiento. También tiene que ser conectable, porque nos tenemos que conectar a ella, es decir, con nuestros dispositivos, nuestros smartphones, podemos generar más datos y podemos interactuar con esta ciudad. Accesible, porque cualquier ciudadano tiene que acceder a esa información. Después se hablará un poco del Open Data. Ubicua, que cualquier ciudadano pueda acceder a estos datos desde cualquier lugar, desde un smartphone, que no tenga que ser a través de la web. Y sociable, que los ciudadanos puedan compartir esa información. Entonces, como ya sabéis, el petróleo de los Smart Cities son los datos. Nosotros con los datos es el ingrediente básico para poder transformar nuestra Smart City, para hacer un impacto en ello. Junto con el Open Data, por ejemplo, que se va a hablar después, o con la analítica de datos, procesos, como por ejemplo el Big Data, el Business Intelligence o minería de datos, vamos a conseguir transformar todos estos datos en una serie de aplicaciones. Entonces, aquí, en el gráfico, como podéis ver, hay una serie de capas. La primera capa es la física. Sin ciudad no tenemos una ciudad inteligente, tenemos que tener esos ladrillos, esa ciudad. Después está la parte de los sensores, donde nosotros vamos a desplegar todos los sensores y ahí vamos a extraer los datos, vamos a generar datos para después almacenarlos. ¿Cómo lo vamos a almacenar? Con una serie de procesos. Los vamos a interconectar todos. A partir de ahí vamos a generar conocimiento, inteligencia, es decir, vamos a mezclar datos que están siendo generados por ciudadanos en las ciudades con los de sensores, con los de fuentes externas estructuradas que tenga una empresa privada, por ejemplo. Y después vamos a visualizarlos con aplicaciones de minería de datos, con aplicaciones de Business Intelligence o aplicaciones con smartphone, por ejemplo. Entonces, el procesamiento de esta gran cantidad de información genera eso, una serie de beneficios, como por ejemplo la monitorización de las instalaciones municipales, detectar las plazas de aparcamiento disponibles. Te puede decir dónde hay una plaza de aparcamiento en la propia ciudad, no solamente en los parkings, que tienen ya sensores, sino en los espacios libres, zonas verdes o zonas azules que tenemos en Madrid, por ejemplo. Sistemas para el alumbrado, para la gestión del alumbrado, lo que os comentaba antes, vamos a optimizar esto. Medición de las condiciones atmosféricas y medioambientales. Son los típicos sensores que están desplegados ahora mismo en ciudades que están testeando, pero después aplicarán otro tipo de dispositivos y sensores. Entonces, no solamente esos sensores meteorológicos, sino que también vamos a conectar nuestros dispositivos, como os he comentado, smartphones. O, por ejemplo, también podemos conectar los coches, los vehículos.
Salían en las noticias, esto todo es muy nuevo, salían hace poco noticias de que hay coches que ya están emitiendo datos y están recibiendo datos de señales de tráfico. Por lo tanto, estos coches ya pueden interactuar, pueden pararse, pueden detectar que hay una persona, pueden detectar que estamos a una velocidad incorrecta en un paso de cebra. Por lo tanto, vamos a generar una serie de aplicaciones con todos estos datos. En 2020, las previsiones son 24 billones de dispositivos conectados. En cambio, hay otros como Cisco y Ericsson, que son empresas privadas, donde ya dicen que va a haber más de 50 billones de dispositivos. Imaginaros, cada microsegundo, si es generado un dato, ¿cuántos datos podemos tener en total por tiempo? Entonces, vamos a tener muchísimos dispositivos, muchísimo software que está generando datos, muchísimos sensores que están generando datos, etcétera. ¿Y esto cómo lo vamos a procesar? Pues por eso estamos en este track, en el track del Big Data. A mí me gusta poner el ejemplo de que realmente el Big Data es hacer un zip, comprimir los datos. Nosotros tenemos una cantidad ingente de datos y ahí nosotros los vamos a comprimir en un cubito pequeño, un cubito que ya sí que podemos manejarlo, ¿vale? Podemos consultarlo desde diferentes perspectivas. Entonces, de todas las aplicaciones de sensores, si tenemos sensores atmosféricos que controlan la luz o que están midiendo la contaminación en una zona, nosotros no vamos a querer medir el microsegundo, o sea, no queremos analizar el dato de un microsegundo concreto, sino que vamos a querer analizar por regiones, por un espacio-tiempo acotado, por ejemplo, por minutos, como mucho, horas, días, semanas, etcétera. Y es ahí donde nosotros vamos a manejar los datos. Por lo tanto, vamos a tener que resumir de microsegundo a resumirlo a lo que un analista necesite para poder actuar. Con esto del Big Data, como ha comentado nuestro compañero Iván, están surgiendo una serie de retos. Son fuentes desestructuradas, heterogéneas, tenemos diferente granularidad, tenemos diferente dinamidad, calidad, etcétera. Pues que estos procesos nos están ayudando a absorber todos esos datos y a procesarlos y a comprimirlos de alguna forma. Salen nuevas bases de datos en las cuales están escalables, ya no se puede con una relacional el mantener tantos millones, billones de registros en tablas. Por lo tanto, estas nuevas tecnologías lo que hacen es ayudarnos a procesar toda esta cantidad ingente de datos. Entonces, en toda la cadena de una Smart City vamos a encontrar tecnología open source, no solamente de explotación o de almacenamiento. Tenemos tres grandes patas, como hemos visto: la infraestructura, la parte física, donde están desplegados los sensores, el almacenamiento y procesamiento, que ahí es donde vamos a procesar todos los datos que están generando la infraestructura, y aplicaciones, que es donde vamos a explorar todos esos datos. Si nos centramos en la primera, no sé si conocéis, hay hardware donde, por ejemplo, está Arduino y donde está Raspberry Pi. Son hardware muy barato, por 20 euros te puedes comprar uno de esos chips, donde se pueden construir sensores, ¿vale? Todo esto está sobre open hardware, que lleva open software. Entonces, con esto nosotros conseguimos hacer nuestros propios dispositivos de sensores y capturar datos. Por ejemplo, una aplicación, la de temperatura. Con un sensor de 20 euros puedes controlar la temperatura de tu casa y poder hacer un disparador o un evento para que se dispare la calefacción y empiece a tener una temperatura ideal. Según lo veas, tú no tienes que ponerla, dejarla puesta, irte fuera de casa o lo que sea y gastar electricidad o gastar gas, ¿vale? También podemos tener otra aplicación en el riego. Como os comentaba, podemos tener una serie de sensores que hemos hecho nosotros, los cuales están monitorizando la humedad de nuestra maceta, por ejemplo, en este caso, y ahí que nos avise de que, oye, tienes que regar esta planta o tienes que regar el cultivo. Vale, hemos visto la infraestructura open hardware y open software. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Pues, ¿qué hacemos con todos los datos que estamos recogiendo? Pues vamos a analizarlos, vamos a procesarlos. Por eso nos estamos involucrando con el Big Data. El Big Data es sinónimo de tecnologías open source. Nadie de aquí puede negar eso. O sea, como ha comentado Iván, el Big Data es el corazón, que es Hadoop, es open source. Por lo tanto, cualquier ecosistema que esté montado sobre Hadoop, por ejemplo, tiene un corazón open source, ¿vale? Las bases de datos también no SQLs salieron para procesar todo este volumen de datos y también para
para poder dar cabida a ciertas problemáticas que las bases de datos relacionales tenían. Surgen aplicaciones como Mongo y Cassandra, que son bases de datos clusterizadas donde nos pueden beneficiar en el tema de procesamiento de datos. Entonces, como veis, en el Big Data es open source y nos va a estar dando una serie de procesos y herramientas las cuales vamos a poder, con nuestro conocimiento, comprimir todos los datos que generan las Smart Cities. Hay muchas más tecnologías, hay más de, me parece que 250.000 tecnologías que están trabajando con Big Data y son open source, ¿vale? Algunas, he puesto algunas, Hadoop, HBase, Cassandra. Nosotros trabajamos con Pentaho Big Data y la verdad es que son muy útiles. Para cada tipo de problema vas a tener una que es ideal. Aquí tenemos la arquitectura Big Data, en nuestro ejemplo de las Smart Cities. ¿Qué estábamos haciendo? Pues estamos cogiendo los datos estructurados y los no estructurados que teníamos de diferentes fuentes. Una de ellas era la de los sensores. Con una serie de procesos de Big Data, lo que estábamos haciendo era comprimir y resumir estos datos y llevándolos a un Data Warehouse. Un Data Warehouse analítico, una base de datos analítica con tecnología columnar para que pueda dar respuestas muy rápidas a ciertos informes, a ciertos cuadros de mando o tablas dinámicas. Todas estas fases han sido hechas con herramientas open source. Y aplicaciones. Voy a hablar de una empresa, una emprendedora de aquí de España que se llama Vince, para que veáis cómo podemos aplicar todas estas tres patas, la física, la de Big Data y la de exploración de los datos, en un caso real y de éxito. Vince es una compañía que está desplegando sensores, ha creado sus propios sensores, como veis en la imagen, los cuales están desplegados en un campo de cultivo. Y estos sensores están midiendo la temperatura, están midiendo las plagas que están teniendo, están midiendo la humedad que hay, etcétera, el riego, etcétera. Entonces, esto está generando un montón de datos. Los procesan con Big Data, con unos procesos que han creado ellos, y después dan la posibilidad al agricultor de explorar toda la información. Pueden hacer mapas de calor por diferentes regiones de su propio campo de cultivo o poder analizar la evolución del riego que están teniendo en un día en un cierto sector de su campo, ¿vale? Es una aplicación que cierra todo el ciclo de lo que es el Smart City, ¿vale? Yo soy de Santander y me gusta hablar de lo que está pasando en Santander. Allí tenemos, es como un campo de estudio donde han desplegado, gracias a la financiación de Europa y de España, una serie de sensores. Están desplegados por toda la ciudad. Tenemos sensores de luz, sensores de agua, sensores de riego, sensores de temperatura, de parking, etcétera. Y están desplegados por toda la ciudad, por todos los distritos de la ciudad. Esto está generando datos, los podéis ver. Si entráis a maps.smartsantander.eu, podéis ver esta ciudad en Google Maps, explorar los sensores individuales, pero no hay ninguna aplicación que me esté dando la posibilidad de poder explorar los sensores a nivel general. El ayuntamiento está creando una serie de aplicaciones también en móviles para, como he comentado antes, conectar con los ciudadanos. Una de ellas es ver qué está pasando en las playas, con sensores que tienen allí, el tráfico, ¿vale?, el tiempo, etcétera. También está habiendo otro tipo de aplicaciones, como os comentaba, una serie de aplicaciones que tú puedes interactuar con ellas. Es decir, puedo generar una incidencia, tomar una foto, decir que una acera o una calzada está rota y poder mandarla al ayuntamiento. Esto es mucho más rápido. No tenemos que ir al ayuntamiento, generar un TIC. Ya tendríamos que ir hasta el ayuntamiento, hablar con un funcionario, que el funcionario nos tramite esa incidencia y que se procese. Esto ya es automático, ya llega la persona que está encargada de analizar las incidencias que hay en la ciudad. Por lo tanto, ya estamos ganando, estamos haciendo que nuestros ciudadanos se involucren con nosotros y que los datos que están siendo generados en la ciudad los procesemos antes. Otro de las aplicaciones es el detectar con algoritmos de minería de datos cuando los coches, cuando se genera mucho tráfico y se colapsan las calles. Nos puede decir cuál es el camino óptimo evitando esos atascos. No solamente eso, puede predecir, puede mirar el futuro
entre comillas, y puede decirte dónde va a haber un atasco en base a una serie de históricos que hemos tenido anteriormente. Todo esto es procesando esa gran cantidad ingente de datos. Y nosotros en Stratevi lo que hemos estado haciendo ha sido crear una solución de visualización de todo este tema de las Smart Cities. ¿Qué hemos hecho? Pues un cuadro de mando. Hemos mezclado lo que es el Business Intelligence con tecnologías de Smart Cities. Entonces, ahí hemos creado nuestro cuadro de mando, el cual podemos explorar por diferentes distritos de Santander, pinchar, hacer el drill down, entrar en los datos, poder filtrar por distritos la información de la contaminación, de la luminosidad, temperatura, etcétera, ver el resumen por mes también, etcétera. Y esto es muy importante porque nosotros ahora mismo con los datos resumidos podemos mezclarlo con otro tipo de datos, como por ejemplo, si bajamos los datos de un portal de venta de casas y vemos el precio por metro cuadrado, nosotros podemos mezclar esos datos. También la calidad de vida de los ciudadanos. Podemos saber si los distritos, la gente haciendo encuestas, del grado de satisfacción o del grado de felicidad y mezclarlo con el tiempo, ¿vale? Entonces, esto es una de las aplicaciones que tiene el Smart City al analizar. En definitiva, como habéis podido ver, tenemos en las tres patas fundamentales para generar un Smart City tecnología open source, desde la infraestructura con nuestros dispositivos que hacemos nosotros, al almacenamiento y procesamiento de todos los datos con tecnología Big Data, a la aplicación con tecnología open source también, como por ejemplo Pentaho, que era nuestro caso. Y eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. No sé si hay preguntas. Bueno. ¿No? Pues muchas gracias, Ignacio.